Amigos, una vez más estamos de vuelta para estudiar este que no debería ser el último tema de la serie, sino que este debería ser la motivación para que nosotros sigamos profundizando en el estudio del libro de Daniel. Obviamente no alcanzamos a cubrir todos los detalles porque este no es un seminario teológico. Estas son una serie de reflexiones de las grandes enseñanzas que podemos sacar del libro de Daniel para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de libres al fin. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos inspire, nos ilumine para poder hablar y para poder entender. Oremos. Señor, damos gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Por esta semana en que hemos estado estudiando algunos devocionales del libro de Daniel. Ayúdanos a asimilar este mensaje. ¿Y quién más sino tu Santo Espíritu podría hacer ese trabajo? Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, durante esta semana, amigos queridos, durante esta semana, hemos estado hablando de que podemos ser libres. Y aquí están las grandes paradojas de esta semana. Hay gente que puede estar cautiva y sin embargo estar libre. Se puede estar en peligro y sin embargo ser libre. Se puede estar perdido y sin embargo ser libre. ¿Cómo puede ser posible? Hay mucha gente que está viva pero está muerta. Hay mucha gente que ve pero está ciega. Hay muchos que están muertos pero vivirán. Hay muchos que oyen, leen pero no entienden. Y hay muchos que aunque quisieran no pueden. Esos son los grandes paradigmas, las grandes paradojas, las grandes aparentes contradicciones que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Una de las cosas que uno se pregunta, y es la que vamos a tratar de dilucidar hoy, es ¿qué propósito tenía Dios realmente en el fondo? ¿Cuál es el gran propósito de Dios de llevar cautivos a una tercera parte de su pueblo, sacarlos de Jerusalén y llevarlos a Babilonia? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué se llevaron gente buena, gente de buen parecer, príncipes aptos para servir, gente preparada? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué llevarse los cautivos a Babilonia? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Cuál era el plan? Mis hermanos, Dios es un Dios no solo de una localidad. Dios no es solamente el Dios tuyo o mío. Dios es el Dios del mundo. Debería ser el Dios del mundo, aunque este mundo ha sido secuestrado. Por eso hablamos de que uno puede estar secuestrado en este mundo contra la voluntad de uno, pero ser libre. Hay gente que está andando libre por la calle, pero realmente son prisioneros, esclavos de sus bajas pasiones, de sus malos deseos, de su negativismo, de su falta de estima, de su ignorancia, de su pecaminosidad. De modo que hoy vamos a encontrar cómo a través del libro de Daniel había un propósito muy grande. Y por eso es que el libro de Daniel tiene por lo menos tres grandes historias. Una de las historias más fascinantes del libro de Daniel es la historia de la liberación de los tres jóvenes hebreos, que fueron arrojados al horno de fuego simplemente porque no quisieron ir en contra de su propia conciencia. Porque para ellos era más importante incluso morir, pero siendo fieles a Dios, que vivir, ir en contra de la conciencia y solamente para darle gusto y satisfacción a los hombres. Hoy en día se necesita mucha gente que no se compre, que no se venda. Gente que pueda ser fiel a los principios, aunque los cielos y la tierra se desplomen. Otra de las historias espectaculares del libro de Daniel, y ¿quién no ha leído esa historia? ¿Quién no la ha contado? Es la historia de Daniel en el foso de los leones. Es una historia fascinante. La historia de un hombre que decidió seguir con su relación con Dios, con su espiritualidad, adorando a Dios, orando, antes que darle gusto a la gente. Sabiendo que su vida corría peligro, prefirió seguir orando. Él no comenzó a orar a raíz de las amenazas, sino que a pesar de las amenazas siguió con lo que ya tenía, con lo que ya vivía. Y es una relación con Dios. Y vemos cómo Daniel fue liberado de las fauces de los leones. Pero yo creo que una de las historias
más asombrosas y maravillosas de la escritura del libro de Daniel es la historia del rey Nabucodonosor. El llamado rey de reyes, el llamado para gobernar toda la tierra, el que era símbolo de Jesucristo, el que era grande, el más grande de todos los reyes que existían en la tierra, Nabucodonosor. Y este Nabucodonosor fue presa de su propio orgullo y fue cautivo y fue amarrado con cadenas. Lo que él pretendió hacer con los jóvenes hebreos, a él se lo tuvieron que hacer, lo tuvieron que prender, porque la Biblia dice que un día perdió la razón y le tocó irse a vivir por una buena cantidad de años entre las bestias del monte. Su pelo se le creció y su pelo parecían plumas ahora y sus uñas parecían garras. Pero en el momento de mayor humillación, cuando más bajo cayó, cuando estaba poseído por un espíritu extraño, cuando cadenas lo mantenían atado, alcanzó la libertad. De eso se trata el libro de Daniel. Libres en el horno de fuego, libres en el foso de los leones, libres aunque estemos atados con cadenas a un cepo de un árbol. Libres. Y todo el libro de Daniel nos habla de libertad. Ese es el evangelio del libro de Daniel. Ese es el mensaje, el lindo mensaje del libro de Daniel. Tomemos el primer caso, el caso de los jóvenes hebreos. En el caso de los jóvenes hebreos vemos de que hay un conflicto entre el apetito y la fidelidad. Les pregunto, ¿por qué lado se le fue Satanás a Eva al principio? Se fue por el lado del apetito. Y por satisfacer su apetito, quebrantó su fidelidad con Dios. ¿Por qué lado se le fue Satanás a Cristo en el desierto después de que Jesús se bautizara y se fuera al desierto de Judea a ayunar 40 días y 40 noches? ¿Por qué lado se le fue el diablo al final del ayuno? Se le fue por el apetito. A Eva le dijo, si tú eres hija de Dios, anda, cómete este fruto, nada te va a pasar. A Jesucristo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, anda, di que esta piedra se convierte en pan. Ambas tentaciones tenían un común denominador, actuar independientemente de Dios. Toda tentación, todo pecado tiene un común denominador. Todos los pecados, no importa el numerador, tienen el mismo denominador. Todos los pecados son homogéneos. O sea, todos los pecados tienen un común denominador y es el actuar independientemente de Dios. Tratar de resolver las cosas a nuestro estilo, ignorando a Dios. Adán y Eva ignoraron a Dios y lo que Dios dijo. Y Satanás quiso que Cristo ignorara lo que su Padre dijo. Jesucristo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, a hacer mis caminos. Yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo no he venido a invalidar la ley o lo que dijeron los profetas. ¿Cómo voy a estar yo invalidando lo que mi mismo Padre dice? Yo no puedo venir a la tierra a enseñar a la gente a actuar independientemente de Dios, ignorando lo que Dios dice a pesar de las buenas intenciones. Caín, a pesar de las buenas intenciones, ignoró lo que Dios había dicho. Dios había dicho que sobre un altar se sacrificaba un cordero, pero Caín dijo no, con tal de que yo le lleve buenas ofrendas de la tierra. Lo que Dios tiene que ver es mis buenas intenciones. Eso es lo que Dios tiene que ver, pero no, a Dios no se le sirve como uno piensa, sino como Dios piensa y Dios cree. Entonces, en el caso de los jóvenes hebreos, ¿dónde ellos alcanzaron realmente su victoria contra las llamas del horno de fuego? ¿Dónde alcanzaron la victoria? La alcanzaron en la mesa. Cuando las llamas de la cocina, de la estufa, estaban preparando los alimentos, ahí ellos ganaron la batalla. Fueron fieles en esas llamitas de las comidas. Luego pudieron ser liberados cuando las llamas los quisieron cocinar a ellos. Entonces, es mucho más que el no comer un fruto. Realmente el fruto prohibido, la carne que le ofrecían a los jóvenes hebreos, implicaba mucho más que la composición nutricional de los alimentos. Era algo más allá. O sea, puede ser que de pronto lo que ofrecía el rey de Babilonia era lo mejor según los dietistas y nutricionistas de su tiempo, pero ellos no estaban interesados en comprobar lo que Dios decía. A Dios no se le comprueba. A Dios
no se le comprueba. A Dios se le acepta. A Dios se le vive dentro de uno mismo. Dios mora en nosotros. Y yo no necesito comprobar lo que Dios dice. Yo lo que necesito es vivir lo que Dios dice y probar. Eso sí, probar que lo que Él dice es cierto. Pero yo no tengo que meter a Dios a un laboratorio. Entonces, hermanos, aquellos que son fieles en lo poco, fieles en la comida, fieles en lo que Dios dice, aunque tú no lo puedas probar en un laboratorio científicamente, aunque las pruebas científicas contradigan lo que Dios dice, Dios dijo, y si Dios lo dice, me basta. Entonces aquí lo que estaba en contraste, lo que estaba en conflicto era o el seguir mi apetito y lo que a mí me parece bien y para parecer bien delante del rey Nabucodonosor, o si prefiero ser fiel a Dios con mis legumbres y con mi agua. Cuando los jóvenes hebreos fueron nombrados magistrados, fueron nombrados autoridades en la ciudad de Babilonia, ¿a quién le debían ellos esa promoción, ese cargo, ese título, ese salario? Pues al rey Nabucodonosor. Y según las leyes de la ética, cuando uno es un empleado, cuando uno es un subalterno, uno se debe al jefe. Uno se debe en obediencia y por ética respaldar lo que dice el jefe. Porque qué tal que el jefe diga una cosa y yo lo contradiga delante de los demás funcionarios. Entonces, en el caso de los 3 jóvenes hebreos, la ética estaba en confrontación con la obediencia a Dios. ¿A quién voy a seguir yo? ¿Al rey que veo, al rey que me promovió, al rey que me paga el salario, al rey que me da buena vida, o a un Dios que yo no veo, un Dios invisible que solamente dice y yo obedezco? ¿A quién le obedezco yo? Nosotros debemos reconocer que aunque alguien nos da un salario, el que nos da la vida es Dios, porque si Dios no me diera la vida, yo no podría disfrutar el salario. Si Dios no me diera la salud, ¿de qué me sirve tenerme un buen salario? Si Dios no me da la vida, ¿de qué me sirve lo que yo me gane? No me va a servir para nada. De modo que los 3 jóvenes hebreos, cuando se vieron confrontados entre la ética y la obediencia a Dios, escogieron la obediencia a Dios. Si la obediencia a Dios no está en entredicho, es nuestro deber como cristianos tener ética con nuestros jefes, respaldarlos, obedecerlos, orar por ellos, seguir sus instrucciones, porque lo que están diciendo es bueno y no contradice lo que Dios dice. Pero en el momento en que se contradice entre Dios y los hombres, debemos decir como Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En los 3 jóvenes hebreos hay otra cosa que está en confrontación. Si tú obedeces al rey, tendrás seguridad, tendrás empleo, tendrás seguro social, tendrás todas tus semanas, tus vacaciones, tus prestaciones, tendrás todo, tendrás seguridad, podrás pasar una vejez buena, con un buen salario en la jubilación, tendrás seguridad. Pero ¿a expensas de qué? Los jóvenes hebreos le dijeron al rey, mira rey, nosotros le agradecemos, tú eres nuestro jefe, tú eres nuestro rey, pero si tenemos que tomar una decisión entre obedecerte a ti u obedecer a Dios, vamos a obedecer a Dios. Y nosotros estamos seguros que nuestro Dios nos defenderá. Pero, ojo, los hijos de Dios no dependen de milagros. Los hijos de Dios dependen de las promesas de Dios. Nuestra vida espiritual no se basa en milagros, se basa en la fe, en la convicción de lo que Dios dice. Dios ha dicho y Dios verá cómo lo va a resolver. Mi parte es creer lo que Él dice. Entonces, cuando yo tengo que escoger entre la seguridad de esta tierra y mi fe en las promesas de Dios, mi convicción en lo que Él dice y en lo que Él es, yo tengo que tomar una decisión. Me voy por el lado de la fe. Porque la fe, como dice Pablo en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. La seguridad es lo que yo tengo ahorita. Tengo el carro bien preparado, las llantas funcionan con la buena presión, el aceite del motor está cambiado, en fin, todo está funcionando correctamente, tiene alineación, balanceo, etcétera. Eso se llama seguridad. Tengo el cinturón para conducir, eso se llama seguridad.
Pero hay situaciones en la vida que hay algo más allá de la seguridad que podamos tener. ¿Qué sé yo si a donde yo voy finalmente voy a morir? ¿Cuánta gente, observando todas las reglas de seguridad, no mueren? ¿Y dónde estaba su mayor seguridad? ¿Estaba en Dios o no estaba en Dios? Mis queridos, los 3 jóvenes hebreos fueron librados en el horno de fuego. ¿Por qué? ¿Porque eran miembros fieles de la iglesia o porque eran miembros fieles de Dios? ¿Porque tenían fe en Dios o porque esperaban solamente milagros? Ellos dijeron, nuestro Dios nos protegerá, pero dicen ellos, sí, si Dios ve que es necesario que en esta pandemia, que en esta prueba, que en este horno de fuego tengamos que perecer, pues escogemos perecer y una cosa vas a saber, oh rey, no adoraremos tu estatua. Esta es la gente triunfadora. Esta es la gente que va a ir al reino de los cielos. Esta es la gente que merece que el ángel de Jehová descienda y esté en medio de los 3 jóvenes hebreos y se camine por en medio del fuego. Yo puedo ser libre al fin en la medida en que mi fidelidad está por encima del apetito, en que mi obediencia está por encima de la ética y mi fe está por encima de la seguridad. Veamos el siguiente personaje maravilloso de las Sagradas Escrituras, Daniel, en el foso de los leones. ¿Cuándo creen ustedes que Daniel le cerró la boca a los leones? La Biblia dice que el demonio es como un león rugiente que busca a quien devorar. Los compañeros del trabajo, los otros presidentes eran leones, eran fieras, que no hallaban cómo quitarle el cargo, la posición a Daniel. ¿Cuánta gente no hay por allí que saben que tú eres un creyente y en la empresa te aprecian y te dan el sábado, te dan libertades, no te maltratan, te respetan y te tienen envidia? Eso pasó con Daniel. No solamente fue primer ministro en el imperio de Babilonia, sino que ahora en el nuevo imperio, que era enemigo de Babilonia, llegó a ser el principal de los 3 presidentes. ¿Cómo logró Daniel esto? Daniel fue fiel en las cosas pequeñas. Comenzó con el plato que le servían en la mesa igual que sus 3 compañeros. Fue fiel en las cosas pequeñas. Y cuando uno es fiel en las cosas pequeñas, llega a ser fiel en las cosas grandes. Dios no nos prueba con cosas difíciles, a veces las pequeñeces de cada día, las cosas pequeñas de cada día, los pequeños detalles. Si en las pequeñas cosas somos fieles, si nosotros no somos fieles en lo pequeño, cuando llegue lo grande, seremos fieles. Con razón la pluma inspirada dice de que la mejor preparación para las pruebas del mañana es nuestra fidelidad en las cosas pequeñas del día de hoy. Y no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos de la manera como Dios nos guiaba en el pasado. ¿Por qué creen ustedes que Daniel y sus 3 jóvenes amigos fueron llevados a la corte de Babilonia? Estos 4 estaban siendo observados por el hombre más poderoso de la tierra, por el rey del oro, por el rey león con alas de águila. Y también en el caso de Daniel fue observado por el rey del pecho de plata, por los reyes de Medo-Persia, por el oso, que se levantaba más de un lado que del otro. Él estaba siendo observado. Como Israel se encerró y no quiso irse a las naciones, no hicieron lo que dice Miqueas capítulo 4, hacer de Jerusalén el centro mundial de la evangelización. Dios dice, lo que ustedes no me hicieron en tiempo de paz, yo voy a hacer que me lo hagan en tiempo de guerra y dificultad. Y por eso en los tiempos del cautiverio se lleva a los 4 varones hebreos fieles. ¿Para qué? Para que hagan la obra de testificación en el mismo imperio Babilonia y en el mismo imperio Medo-Persa. Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Mis queridos, ¿quiénes podrán en los días finales cerrarle la boca a los leones que buscan devorarlos? Intentarán destruirnos, pero no van a poder. Seremos puestos en calabozos o en entredicho, pero nada podrán contra nosotros. ¿Por qué? Porque si aprendimos a ser fieles en las pequeñitas cosas de cada día, cuando vengan las cosas más grandes seremos fieles.
Ahora yo quiero destacar aquí algo. Aquí en la experiencia de Daniel hay una lucha entre la religiosidad y la espiritualidad. Yo me temo que de pronto mucha gente sea religiosa nada más y no espiritual. ¿Qué quiere decir una persona religiosa? Una persona religiosa es una persona que cree una cantidad de cosas, pero no necesariamente las vive. Una persona que es muy organizada, muy ordenada, ahora me paro, ahora me siento, ahora me arrodillo, sigo cierto ritual, sigo ciertas formas, ciertos modelos, eso se llama religiosidad. Y la persona se contenta simplemente con ser parte o un miembro de una iglesia. Eso se llama religiosidad. Es como en la parábola de las vírgenes. Todas las 10 vírgenes tenían la ropa adecuada, tenían la misma fe, esperaban al mismo novio, tenían las mismas lámparas, eran vírgenes y todas se durmieron. Pero lo que marcó la diferencia entre las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas fue la porción extra de aceite. Y esa porción extra de aceite era lo que tenía Daniel. Daniel era mucho más que religioso. Ahora voy a decirles algo. Toda persona espiritual es religiosa. Toda persona que es espiritual cumple algunas cuestiones y ritos y formas religiosas. Pero no toda persona que es religiosa es espiritual. A ver, ¿cuál fue el decreto o la trampa que le pusieron a Daniel para mandarlo al foso de los leones? Sus enemigos políticos dijeron, bueno, a este Daniel, este es un funcionario que no tiene tacha. A él no le podemos comprar, no podemos hacer cohecho, no podemos hacer nada. La única forma en que podemos hacer que Daniel se desplome es conducirlo a que él sea infiel a su Dios, porque vemos que el Dios de él lo protege y lo cubre, lo cuida porque él es fiel a ese Dios. Esa gente creía que los dioses protegían a su gente. Ellos creían en muchos otros dioses. Decían, este Dios, mire cómo lo ha cuidado, pero es porque él es muy fiel a ese Dios que él tiene. Si logramos que Daniel se corra un poquito debajo del techo y fuera del techo, lo vamos a hacer caer. Y por eso se idearon aquel plan maquiavélico, malévolo, de que el rey dictara un decreto de que era prohibido orar, clamar a otro Dios que no fuera el rey. Y el rey pues se dejó engatusar, se dejó envolver porque querían honrar al rey, que todo el mundo reconozca que no solamente Dios ayuda a la gente y los protege, sino que tu majestad, tú eres un Dios, un rey generoso, un rey benévolo, un rey que no eres un tirano, proteges al pueblo, cuidas a la gente. Pues queremos que en este mes la gente no le pida a sus dioses, sino que vengan y te piden a ti y se den cuenta que eres un gran rey. Y el rey firmó el decreto de que si alguien durante un mes le pedía a alguien distinto que no fuera el rey, si alguien se dirigía a su Dios, sería echado al foso de los leones. Bueno, cuando Daniel supo esto, ¿qué hizo? Después del decreto dijo, ay Dios mío, a mí se me ha olvidado hacer mucha oración. Ahora con más razón voy a empezar a hacer oración. ¿Ustedes creen que Daniel comenzó a orar después del decreto? ¿O ya venía orando con anticipación? Ya venía orando. Es que la relación con Dios no ocurre en el día del problema. La relación con Dios comienza desde antes del problema. Uno tiene que ser fiel a Dios cuando todo va bien. Con más razón cuando todo va bien. Para estar afincados en Él, afirmados en Él, seguros en Él, protegidos bajo sus alas. Daniel, como de costumbre, dice la Biblia, abrió las ventanas de su casa, que quedaba seguro en una parte alta y todo el mundo lo podía ver de afuera, de un patio, qué sé yo, y abría sus puertas y oraba en dirección a la ciudad de Jerusalén, a donde él calculaba que estaba el templo. Y él hacía sus oraciones. Y claro, los enemigos aprovecharon para conseguir varios testigos, porque si hubieran tenido cámaras o teléfonos, hubieran tomado las fotos y la hubieran llevado como prueba. Pero como no existían las cámaras, los celulares en aquel entonces, simplemente reunieron una buena cantidad de personas que dijeron, miren aquel está desobedeciendo lo que el rey ha dicho y es nada más ni nada menos que el primer presidente, el que se cree que porque es el primer presidente podrá estar por encima o tiene una corona que él no tenga que obedecer, y lo acusaron y lo llevaron.
al foso de los leones. Pregunta, ¿por qué Daniel en el foso de los leones caminaba libremente? ¿Por qué en el foso de los leones oraba libremente? ¿Y por qué salió libre de aquel lugar? Es que la verdadera libertad comienza en el momento en que tú te sometes, en que tú y yo nos sujetamos a Dios. No puede haber verdadera libertad sin sujeción a Dios. Y la sujeción a Dios es una sujeción de libertad, donde yo no hago lo que yo quiera, sino lo que Él quiere. Y haciendo lo que Él quiere, mis caminos estarán absolutamente seguros. Pero mis hermanos, yo creo que el caso más maravilloso de todo el libro de Daniel es el caso, el del rey Nabucodonosor. Ahora sí, ¿por qué creen ustedes que escribió el libro de Daniel? ¿Por qué creen ustedes que los 3 jóvenes hebreos y Daniel fueron llevados cautivos a Babilonia? Porque sus padres, Israel, Jerusalén, se olvidaron de ser luz para las naciones. Y en lugar de ser luz para las naciones, se dedicaron a fornicar con los dioses paganos. Comenzaron a hacer alianzas con los reyes del sur, con Egipto. Comenzaron a buscar apoyo en los hombres y no en la palabra de Dios. Cometieron execraciones, cometieron sacrilegios terribles. El mismo templo que Salomón había levantado, lo convirtieron en una cueva de ladrones. Estaba lleno de imágenes y de estatuas de otros dioses. Y los judíos, en lugar de ser testimonio para las naciones, ahora eran un tropiezo para las naciones. Por eso las 2/3 partes de Judá perecieron. Y solamente una 1/3 parte llevada cautiva a Babilonia. Y dentro de esos cautivos iban estos hombres, como Daniel y sus 3 amigos. ¿Por qué Dios permitió que gente fiel no muriera en el sitio? Me van a decir que porque eran fieles. ¿Por qué Dios, si eran fieles, por qué permitió que se los llevaran presos? Porque Dios tenía un propósito muy grande. Y el gran propósito de Daniel es demostrar que Dios es un Dios no solamente de un pueblo, sino que es Dios de todas las naciones. Daniel fue puesto en relación con el rey más poderoso de la tierra y después con el segundo más poderoso que ha habido en la tierra. Los 3 jóvenes hebreos fueron puestos en la corte del rey Nabucodonosor para dar testimonio a Nabucodonosor del Dios que servían. Ellos no estaban dando testimonio de su religión, porque si hubiera sido por su religión, hubieran perecido. Estaba claro que la religiosidad no funciona solamente, no funciona. Aunque eran el pueblo escogido de Dios, aunque era el templo Salomón, aunque fue sancionado con la presencia de Dios, el templo fue destruido y Jerusalén fue destruida. La religión no lo salvó, no lo salvó, porque lo único que salva es la relación con Dios. Pero es interesante que cuando Nabucodonosor tiene ese segundo encuentro con el Dios de Israel, porque el primero lo tuvo cuando Daniel le reveló el sueño. Y Nabucodonosor reconoce que el Dios de este cautivo es un gran Dios capaz de revelar sueños, pero es que eso no bastaba. Tenía que seguir la testificación al rey Nabucodonosor. La segunda oportunidad que Dios le da a Nabucodonosor para que lo reconozca es con los 3 jóvenes hebreos que arroja al horno. Y lo más interesante es que Nabucodonosor piensa que para satisfacer a Dios él va a usar su poder y dar decretos, ordenando que todo el mundo respete al Dios de los 3 jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego. Que respeten la religión de ellos, porque el que no respete al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sus casas serán vueltas muladares y ellos serán destruidos. Nabucodonosor cree que la espiritualidad se da a punta de decretos y de leyes, pero no. La espiritualidad es el resultado de una relación con Dios y no porque le impongan la religión a uno. No porque mi papá y mamá me lo impone, no porque la junta de la iglesia me lo impone. Es posible que yo le obedezca a mi papá y mamá solo por miedo, pero yo no tengo una relación con Dios y por eso me aparto de Dios. Entonces, Daniel es puesto delante de Nabucodonosor para dar testimonio del Dios Todopoderoso. Pero Daniel y sus 3 amigos
no podían transformar el corazón de Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía que rendirse delante de Dios. Este Nabucodonosor tenía el poder, pero él no tenía poder para tener lo que necesitaba tener. Una cosa es tener poder y otra cosa es poder tener. Ese es el problema con Nabucodonosor. Él creía porque era el rey más poderoso de la tierra, él podía considerarse casi como un dios. Y un día tuvo un sueño. Y ustedes saben por la historia del libro de Daniel que en ese sueño vio un árbol muy alto. Todos los animales del campo se venían a hacer sombra allí. Todas las aves del cielo hacían nidos allí. Y esa era la gran gloria, ese árbol de todos los árboles de toda la tierra. Pero él en el sueño ve que escucha a un ser celestial que dice: corten al árbol, derríbenlo y solo déjenle la cepa y amarren la cepa con cadenas y con grillos. Y el rey se asustó con el sueño y llamó a Daniel, a su amigo Daniel. Dijo: Daniel, tú me revelaste un sueño la primera vez. ¿Qué significa ahora? Yo te voy a contar el sueño, pero ¿qué significa? Y cuando Daniel escucha el sueño, Daniel se asustó. Le dijo: ay, oh rey Nabucodonosor, que esto que tú estás soñando sea para tus enemigos y no para ti. Mira, el Señor del cielo, el Dios del cielo te ha hecho como ese árbol grandioso, te ha dado poder, te ha dado esplendor, te ha hecho rey de reyes, y todas las naciones y toda la tierra son benditas en ti. Mantente en la relación con el Dios del cielo. No permitas que tú pienses que es por tu gloria que estás allí, sino porque el Dios del cielo te da todo ese poder. Y hazlo para que no venga eso que está predicho de ti, porque si tú no reconoces que todo tu poder viene de Dios, serás arrojado al campo y vivirás entre las bestias y perderás tu razón. Hasta que tú reconozcas que no hay un Dios más grande que el Dios que es tu Dios, el Dios de los cielos. Y un día dice la historia que Nabucodonosor se estaba paseando por todos sus palacios, por todos los balcones, y de pronto quizás vio los jardines colgantes de Babilonia, el esplendor de la ciudad, y dijo, tenía todos sus siervos alrededor, dice: siervos, ¿no es esta la gran ciudad que yo edifiqué para mi honra y mi gloria? Y en ese momento perdió la razón. Una cosa es tener poder y otra cosa es poder tener. Nabucodonosor tenía poder, pero Nabucodonosor no podía tener realmente. Tener poder es una cosa. Cuando tú tienes el poder temporal, tú lo manejas todo, tú lo solucionas todo porque tú tienes el poder. Pero aquí lo que Daniel y lo que el Señor y lo que los jóvenes hebreos quieren enseñarse al rey de Babilonia es que no basta tener poder, sino que hay que poder tener ¿qué? La sencillez, la humildad, la sabiduría, el Espíritu Santo para poder gobernar. Y mis hermanos, aquí en el libro de Daniel, para mí está la máxima historia del libro de Daniel, es la historia principal. Aunque nos guste mucho la del foso de los leones, lo usamos para los niños. Aunque nos guste mucho la del horno de fuego. Mis hermanos, para mí la historia principal del libro de Daniel es como Dios tenía un propósito. Cuando trajo a Daniel y a los jóvenes hebreos a Babilonia, los trajo con un propósito. Yo quiero que ustedes vengan a predicar el evangelio, a dar testimonio de mí delante de todas estas naciones. Ya que sus padres no hicieron de Jerusalén el centro de evangelización mundial, pues yo tengo que sacarlos de Jerusalén, traerlos a Babilonia en ciertas condiciones, para que en esas condiciones ustedes den testimonio de mí. ¿Y si sirvió lo que hicieron Daniel y sus amigos? Claro. Nabucodonosor perdió la razón y se cree que por 7 años tuvieron que amarrarlo como una bestia. Y el pelo se le creció y no usaba champú, de tal manera que el pelo parecía como si fuera, digamos, plumas de águila. Y las uñas se le crecieron que parecían garras de águila. Y comía hierba como las bestias. Ah, con razón, cuando la Biblia habla del león, símbolo de Babilonia, dice de que un día a ese león, su corazón de león se le cambió por corazón de hombre. Y eso
es el propósito central del libro de Daniel. Cómo Dios puede cambiar los corazones de los hombres y hacer los hombres a la imagen y semejanza de Dios. El libro de Daniel es un libro de liberación, habla de liberación, somos libres al fin. Y Nabucodonosor fue libre al fin. ¿Y saben por qué fue libre? Porque al final de los 7 años, y él mismo da testimonio, él dice, yo levanté mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y yo reconozco que no existe un Dios más grande que el Dios de Israel. Él es el único Dios poderoso que me da el poder, que ha hecho todo en mí, y yo le doy toda la honra y toda la gloria que se le merece. Hermanos, el libro de Daniel habla del gran propósito divino para todos aquellos que pueden ser salvos. Y habla de la gran misericordia divina aún en medio de la adversidad. Los 3 jóvenes hebreos en el horno de la adversidad alcanzaron la protección y la misericordia divina. Daniel en el foso de los leones de la adversidad alcanzó la liberación y la misericordia divina. Y Nabucodonosor en la locura de su desvarío, en medio de la humillación más terrible que un rey en la tierra haya podido recibir, encontró la verdadera liberación. Es que en gran medida, déjenme decirles, Nabucodonosor es un símbolo de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo que un símbolo de Jesucristo? Primero que todo, Nabucodonosor es el rey de reyes y señor de señores. Y este rey de reyes y señor de señores se hizo como una bestia. Se fue humillado. Se hizo bestia, se estuvo arrastrando entre las bestias y después de que se estuvo andando entre las bestias fue devuelto a su trono y a su gloria. Jesucristo, siendo el rey del universo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre se hizo esclavo por debajo de los hombres y al nivel de las bestias, porque los esclavos eran tratados como las bestias. Los compraban y los vendían, los maltrataban y los ponían a hacer el trabajo de las bestias. Jesucristo, por amar a nosotros, se hizo siervo. Se hizo esclavo, y estando en la condición de esclavo llegó hasta la muerte. Nabucodonosor no llegó a la muerte, pero en su momento más profundo de Jesucristo, cuando toma nuestros pecados, fue exaltado hasta lo sumo y es declarado rey de reyes y señor de señores y recibe el reino que es para siempre. Nabucodonosor fue restaurado. El libro de Daniel habla de restauración, habla de libertad, y la verdadera libertad solamente existe en Dios. Mis hermanos, pero falta una liberación que aparece en el libro de Daniel. Y es la gran liberación del pueblo de todos los santos. El libro de Daniel termina en el capítulo 12 con una visión tremenda. Allá dice que vio a Miguel, que venía con todos los ejércitos celestiales. ¿Y a qué venía Miguel? En un tiempo cuando habrá grande angustia, vino a liberar a todo su pueblo cautivo en la tierra. Por eso, el libro de Daniel, desde el principio hasta el final, nos habla de liberación. Los jóvenes liberados de ir en contra de su conciencia comiendo la comida del rey. Y termina con los hombres y mujeres fieles a Dios que son liberados de las garras del enemigo. Dice Daniel 12:1 en la primera parte. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia. Un tiempo de angustia cual nunca fue. Dice en la segunda parte del versículo 1 de Daniel 12, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será ¿qué? En aquel tiempo será ¿qué? Libertado tu pueblo. Por eso esta semana se ha llamado Libres al Fin. Porque esta es la gran liberación que todos esperamos. Un día nuestro Cristo, nuestro Mesías, nuestro Miguel, nuestro Señor, regresará con todos sus ejércitos celestiales para liberarnos de este planeta secuestrado por el enemigo. Porque este mundo es del enemigo. Él es el príncipe de este mundo y así lo declaró Jesús. Dijo, mi reino no es de este mundo, por eso viene a sacarnos de este mundo. Pero ¿quiénes serán liberados finalmente? Solamente los que estén escritos en el libro. ¿Cómo sabemos quiénes están escritos en el libro? Pues como estudiamos en el tema anterior, Cristo comenzó en 1844 la revisión de todos los libros de todos los tiempos para saber quiénes merecen estar en el libro de la vida y quiénes no. Y aquellos cuyos nombres aparezcan en el libro de la vida serán los únicos que serán liberados cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga, dice Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros, tristemente, para vergüenza y confusión perpetua. ¿Estamos listos para ser liberados? ¿Se nos ha muerto algún ser querido? ¿Alguien que amamos? ¿Algo que nos destrozó y que se nos fue adelante ese ser amado? Mis hermanos, ellos se van a levantar y nos vamos a reunir con ellos siempre y cuando hayamos alcanzado la liberación antes de que Cristo venga. Cristo vendrá a liberar a aquellos que ya fueron liberados. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay libertad fuera de Cristo Jesús. Por eso es importante que desde ahora seamos libres en Cristo, nos entreguemos a Cristo para que cuando Él venga, nuestros nombres pueden ser hallados en el libro de la vida. Dice la Biblia en Daniel 12:3, que los entendidos, con razón Jesucristo dijo, cuando oyereis acerca, viereis lo que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí están los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los entendidos son aquellos que leyendo, escuchando, entienden, comprenden que Dios tiene un plan, que Él viene a liberar a su pueblo. Y Dios quiere hoy en día un pueblo que resplandezca. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los que van a resplandecer? Como Moisés, que el rostro le resplandecía. Llega el día en que todos los santos, en los últimos días, su rostro les tiene que resplandecer. ¿Y saben por qué le resplandece? Porque sencillamente, como dice Daniel 12:3, le resplandece porque ellos enseñan la justicia, enseñan a Cristo, enseñan la verdad, enseñan la palabra de Dios, enseñan la justicia a las multitudes. Y ellos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, se acerca el día final, cuando se cumplirá finalmente la visión de Daniel 7, cuando dice, miraba yo en la visión de la noche, y vi que en la nube del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y dice Daniel 7:14, que al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Jesús ascendió a los cielos para reclamar el dominio, la gloria y el reino. ¿Para qué? ¿O para quiénes? A ver. Jesús asciende a los cielos a reclamar una corona. El dominio y la gloria, ¿saben cuál? El que se perdió en el Edén. Porque el hombre fue la corona de la creación. El hombre tenía el dominio sobre toda la naturaleza. El hombre tenía la gloria de Dios, reflejaba su carácter. Cristo asciende a los cielos a recuperar el dominio, la gloria y el reino para la raza humana caída, pero que creyó en Él y por eso es levantada. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Dice Daniel 7:27 y con eso terminamos. El gran propósito, el principal propósito en el libro de Daniel es que Dios liberará a su pueblo, a todos los que en Él creen. Y acabamos de leer que Cristo recibió el reino, el dominio y el poder de manos de su Padre. ¿Y qué va a hacer Cristo con ese reino, dominio y gloria? ¿Qué dice Daniel 7:27? Y ahora Cristo toma ese reino, ese dominio y esa gloria, ¿y qué hace? Y dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, a ver, repítanlo conmigo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Cristo asciende a los cielos a reclamar una corona y esa nos la da a nosotros también. Asciende al reino de los cielos para reclamar un reino y Él nos lo devuelve. Asciende a los cielos para reclamar el dominio y Él se lo devuelve a la raza humana. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y lo obedecerán. Hermanos, hemos concluido. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quisieran recibir ese reino, ese dominio y esa gloria? Yo creo que todos. Pero hermanos, no puede existir corona sin la cruz. El que quiere ir en pos de mí, dice Jesús, tome la cruz y sígame. Sé fiel en las pequeñas cosas y serás fiel en lo mucho. Da testimonio de tu Cristo por toda parte donde tú vas. Actúa y vive como un príncipe del reino de los cielos. Cristo se hizo esclavo en esta tierra para recuperarnos nuestra libertad. Somos libres al fin en Cristo Jesús.
¿Cuántos quisiéramos decirle a Jesús en esta hora, Señor, gracias porque al fin somos libres en ti? Y no tengo que esperar a que tú vuelvas. Desde ahora, tú eres el rey en mi corazón. Haz reino en mi vida también. Que tú seas el rey en mi casa. Que seas el rey en mi negocio, en mi trabajo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, ha sido una linda jornada a través de esta semana, a través de la libertad que se ofrece en el libro de Daniel. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que quieran hacer que tú seas el rey, para que tú le devuelvas a ellos lo que se perdió en el Edén. La gloria y la majestad que no es otra cosa que la imagen tuya. El dominio que es algo que tú nos vas a dar. Y la corona que tú has prometido a aquel que venciere. Bendice a todos los hermanos, a las iglesias, a los amigos, a los pastores, a los dirigentes, a sus familias. Bendícenos a todos y permítenos estar entre los entendidos o entre aquellos que han de resucitar para recibir el reino y la gloria. Gracias, Señor Jesús. La honra y la gloria sean para ti, oh gran libertador. Y nosotros, tus siervos, te proclamamos como nuestro Rey y nuestro Señor. Derrama tu gran bendición sobre todos, que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amigos, fue un privilegio para mí poder estudiar con ustedes durante esta semana el maravilloso libro de Daniel. Pero lo que hemos estudiado realmente es una pequeña capita así muy delgadito. Nos corresponde a todos nosotros seguir estudiando este libro maravilloso y todos los otros libros de la Biblia, porque deberíamos ser como aquel escriba. Cuando el Señor dijo que el reino de los cielos es como aquel escriba que saca de su cofre tesoros nuevos y tesoros viejos. Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad, y si no, debajo del árbol de la vida.